Bueno muchachos, por acá les presento el instrumento de medición sumativa que tiene un valor de 15 puntos y un valor porcentual de 45%. La fecha de entrega es el 16 de noviembre. Si lo quieren entregar antes no hay ningún inconveniente. Eh, para la entrega de dicho instrumento lo pueden hacer vía correo electrónico, vía Teams o WhatsApp o simplemente van al colegio y lo devuelven mediante en forma física. Lo que se va a evaluar en este instrumento pues es los elementos básicos de una función, representaciones de una función, elementos para el análisis de una función en forma gráfica o en forma tabular, elementos para el análisis de una función lineal y elementos para el análisis de una función gráfica de una función lineal. Vamos a ver de qué se trata estas preguntas que tenemos por acá. La primera se enfoca en determinar cuáles de ellas corresponden a una función, teniendo en consideración que una función es precisamente una relación entre dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. En el primer conjunto, que es el conjunto de salida, el conjunto de partida, es el dominio donde está ahí, donde están los hijos. Y el conjunto B, que es el conjunto de llegada, es donde están las mamás. Entonces, resulta ser de que no pueden sobrarme en hijos, todos los hijos tienen que tener una mamá, y no pueden tener más de dos mamás, no, más de una mamá, solamente una mamá puede tener cada hijo, no pueden tener dos, ni tres, ni cuatro. Entonces lo que tienen que hacer por acá es identificar cuál de ellas corresponden a una función. La pregunta número 2 se enfoca con base a este diagrama, es un diagrama de Venn, donde ustedes, con base a lo que acaba de mencionar sobre el dominio, codominio y ámbito, ustedes van a establecer aquí los conjuntos de cada uno de ellos, teniendo en consideración que el dominio siempre es el conjunto de inicio, el conjunto que se encuentra en la izquierda, y el codominio siempre es el conjunto de llegada, que es el conjunto que está en la derecha. Ahora, el ámbito son los elementos que están en el codominio, pero que están relacionados, los que tienen hijos al otro lado. Eso es el ámbito. En el tercer ejercicio nos enfocamos en determinar dominio, ámbito, codominio a partir de un criterio de función, además de determinar o calcular lo que es imagen y preimagen a partir de una fórmula, de un criterio. Entonces, el dominio, el codominio y el ámbito ustedes lo van a identificar claramente a partir de la definición. Pero lo que respecta a imagen, preimagen, eso se encuentra a partir de una formulita. Ahora sí, si yo tengo por acá una formulita y les digo, bueno, la imagen de 3 o la preimagen de 10, lo que ustedes tienen que saber identificar dentro de esas fórmulas es quién es quién. Imagen es Y, preimagen es X. Entonces, si aquí me están preguntando por la imagen, me están preguntando por el valor de Y. Eso significa que este valor que tengo por acá es un valor que le corresponde a X. Y por lo tanto, voy a llegar a usar la formulita, pero en vez de usar la X, utilizaré el número. Es decir, si la fórmula decía X menos 5, ahora lo que voy a hacer es cambiar la X por el número y va a decir 5, 3 menos 5. Y se resuelve esa operación obteniendo el valor numérico correspondiente. Pero, si a mí me dicen la preimagen de 10, preimagen es X, me están preguntando por el valor de X, eso significa que este número que se encuentra acá es un número que pertenece a Y. Y si entonces me devuelvo a la fórmula dice f de x igual x menos 5, teniendo en consideración que f de x es lo mismo a decir y, yo quito el f de x, coloco el valor numérico, el 10, coloco el x menos 5 y me queda por acá una ecuación. Esta ecuación yo la puedo hacer con un simple despeje o puedo tomar la calculadora y hacerlo precisamente con la calculadora. ¿Qué hacemos? Bueno, digito el valor de 10 en la calculadora. Viene un igual, pero ese igual no es este. El igual se va a presionar la tecla alfa y la tecla cal y entonces vean que aparece el igual. Luego continúa una X, entonces presiono alfa y este de cerrar paréntesis que podemos ver que en la parte de arriba aparece una X ahí. Entonces al presionarlo pueden ver que apareció la X. Luego sigue un menos 5 y ya tengo digitada la expresión, la ecuación en la calculadora. Para obtener la solución presiono Shift, presiono Cal
y le voy a dar igual. Entonces me dice que x es igual a 15. Y de esa forma ya obtuvimos la preimagen de 10, simplemente colocando los datos en la calculadora. Eso es precisamente lo que ustedes tienen que desarrollar en esta parte para determinar imagen y preimagen. Si nos venimos al ejercicio número 4, este ejercicio, se enfoca en un problema contextualizado donde dice, habla de una compañía telefónica que cobra a Roberto 25 colones por cada minuto de llamada en su línea prepago y 150 colones mensuales de cuota en el caso de hablar menos de 20 minutos al mes. Roberto hizo la siguiente relación para el mes de noviembre. Entonces tengo un conjunto A que se habla o se refiere a los minutos de llamada y tengo un conjunto B que se refiere al monto a cancelar. Entonces, con base a estos datos, ustedes van a tener que ser capaces de responder a estas preguntas. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el codominio? ¿Y cuál es el ámbito de acuerdo a este diagrama? De igual manera, responder cuál es la imagen de 12, cuál es la preimagen de 350, es muy sencillo porque solamente voy a buscar esos números dentro de estos diagramas y verifico con quién es que se encuentra asociado. La pregunta número 5 es un problema donde ya nos enfocamos en una gráfica. Entonces, con base a esa gráfica es que ustedes van a poder descifrar, ya sea o dominio, ámbito, intervalos de crecimiento y decrecimiento, de igual manera, algunos datos importantes como imagen y preimagen de acuerdo a esa gráfica. Entonces, teniendo en consideración que cuando hablo de dominio, dominio es con X, con respecto a esta línea que tengo en forma horizontal. Entonces, cuando yo quiero encontrar el dominio, se analiza del punto que se encuentra a la izquierda donde inicia la gráfica y el punto que se encuentra a la derecha donde termina la gráfica. Inicia la gráfica en la izquierda, termina la gráfica en la derecha. Entonces, eso es lo que tengo que analizar, verificar el valor numérico donde está iniciando la gráfica y donde está terminando la gráfica, respetando la simbología correspondiente, ¿verdad? Entonces, el dominio es con respecto a esta línea, a estos números que están en esta línea horizontal. No los involucre con esta línea porque esta línea que corresponde al eje Y es para el ámbito. El ámbito es desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Eso es el ámbito. Así es como yo analizo una gráfica. Dominio de izquierda a derecha y ámbito de abajo hacia arriba. En el caso de una función creciente y una función decreciente, eso va a depender mucho de en sí el criterio. Siempre vamos a darnos con los valores de X, nunca con los valores de Y. Entonces, por acá tengo precisamente una gráfica. Esto es el eje X, esto es el eje Y. Entonces, si yo quiero analizar el dominio es donde inicia la gráfica, puedo ver que está iniciando por acá, pero me asocio con el valor que le corresponde en X, que en ese caso sería el menos 8. Entonces yo digo, mira, el dominio es de menos 8, está iniciando en menos 8. ¿Dónde está terminando la gráfica? Aquí está terminando la gráfica. Igual, relaciono con el valor numérico de X, que sería el 5. Ahora, si nosotros vamos a la simbología, esto es un punto en negro, por lo tanto es un paréntesis cerrado, y esto es un punto en blanco, por lo tanto sería un paréntesis abierto, y esto sería el dominio. Si yo quiero saber el ámbito es desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Y puedo ver que el punto más bajo, por acá de la gráfica, sería este, y entonces lo asocio con el valor de Y, que sería el menos 6. Y el punto más alto de la gráfica, pues lo podemos ver por acá, que en este caso sería el 3. En ambos casos, los paréntesis van a ir cerrados, no tenemos una bolita abierta en blanco para poderlos decir que van a ir abiertos. Eso es en el caso del dominio y el ámbito. En el caso que me pregunten por un intervalo de crecimiento y decrecimiento, pues eso va a depender mucho con respecto a los valores que yo tenga establecidos. Entonces, por ejemplo, si yo analizo esta gráfica y me ubico en el lado izquierdo, aquí estoy, y quiero seguir esta ruta, ahí lo que estoy haciendo es subiendo. Estoy creciendo, es una función creciente donde su función creciente inicia desde este punto que sería el menos 8 y termina en este punto que sería el menos 1. Entonces desde menos 8 hasta menos 1
es cuando la gráfica va a crecer y decrece precisamente desde ese valor numérico, desde el menos 1 hasta este valor numérico que tengo por acá, que sería el 5. Entonces, desde el menos 1 hasta el 5, la gráfica decrece. Y ahí es donde precisamente yo tengo los valores. Ahora, si me preguntan por imágenes y preimágenes, pues tengo que saber interpretar quién es preimagen y quién es imagen para yo relacionarlo con la gráfica y así decir, mira, la preimagen de menos 4 es 5, digámoslo así. O la preimagen de menos 6 es menos 8. ¿Por qué? Porque son los números con los cuales se relacionan cada uno de ellos. La pregunta número 6 se enfoca ya a función lineal. A partir de este criterio yo tengo que ser capaz de identificar el valor de m, el valor de b y el régimen de variación y las intersecciones. Todo eso va enfocado en lo que tienen ustedes en el folleto. No hay nada nuevo. Entonces ustedes tienen que ser capaces de identificar el valor de m, de b y aplicar las fórmulas de intersección tanto con x y con y. En el caso de la pregunta número 7, que quizás es donde se puede dar mayor cantidad de problemas, lo que deben de hacer es identificar, de acuerdo a la gráfica, si m es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Eso tiene que ver con el régimen de variación. Si es creciente, es porque es mayor que 0. Si es decreciente, es porque es menor que 0. Si es una línea plana, pues es porque es igual a 0, es constante. En el caso de B, recuerden que es el punto donde toca el eje Y. Si yo tengo esta gráfica y veo que está tocando acá, entonces yo tengo que analizar si ese valor de B va a ser un número positivo o va a ser un número negativo. Y entonces si es negativo es porque es menor que 0. Si es positivo es porque es mayor que 0. Y si es 0 es porque precisamente pasó por el origen. Este punto, menos B entre M, es la fórmula de la intersección con X. Es este de acá. Entonces igual yo analizo este punto y verifico si es positivo es mayor que 0. Si es negativo es menor que 0. Es decir, si está a la derecha es porque es positivo y si está a la izquierda es porque es negativo. En el caso de acá, los pares ordenados son las intersecciones. Este punto toca en el 2 y este otro punto toca en el menos 4. Fue lo que estuvimos hablando en la clase del día de hoy. Entonces este punto está corrida la gráfica, este punto toca en el 2 y este punto toca en el menos 4. Entonces lo que tengo que hacer es establecer los pares ordenados, el valor de x y y en este punto y el valor de x y y en este otro punto. Cuando ya tengo eso, el valor de b es el punto donde toca el eje y. La intersección con x y con y precisamente son los puntos donde toca al x y al y, al eje x y al eje y. Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro este panorama. Por acá tengo esta gráfica, entonces yo sé que es una función lineal. Entonces veo los puntos donde toca el eje X y el eje Y, teniendo en consideración que esto es X y esto es Y. Entonces yo sé que en el eje X está tocando en este punto, en el 2, y que en el eje Y está tocando en este punto, en el 3. Entonces a partir de esos puntos yo puedo saber los pares ordenados. Acá el par ordenado pues llegaría a ser 2,0. Y en este otro el par ordenado llegaría a ser 0,3. Que precisamente serían las intersecciones. Esta sería la intersección con el eje Y y esta sería la intersección con el eje X. Y recordemos que las intersecciones van a ser con un valor numérico acompañado del 0. Ya sea si es con el eje Y, el valor de X es 0. ¿Por qué? Porque está sobre el eje Y. Entonces el valor de X es 0, pero el número de Y pues es el número donde toca la gráfica. La intersección con X es precisamente donde toca la gráfica en el eje X, pero Y va a valer 0. Entonces aquí tendremos los pares ordenados y al mismo tiempo tengo las intersecciones tanto con X como con Y. Puedo decir que M es menor que 0. ¿Por qué? Porque es decreciente, la gráfica es decreciente. Puedo decir que B es mayor que 0, porque aquí está el valor de B. Esto es el valor de B. Este punto donde toca el eje Y es el valor de B. En ese caso, B vale 3. Ese es el punto del valor de B, porque B es donde toca el eje Y. Entonces B yo sé que es 3. Que me hablan de menos B entre M con respecto a 0. Esa es la intersección con X. Aquí es donde está tocando el eje X.
Está a la derecha porque el número 2 es un número positivo, entonces significa que es positivo. Entonces ya ahí tengo todo lo que tengo en el análisis. Ya sé que m es menor que cero porque es decreciente. Sé que b es mayor que cero porque precisamente está tocando aquí el eje y en un número positivo que es el 3 y por lo tanto el valor de b pues precisamente también es 3. Menos b entre m es la intersección con x. Aquí está tocando al x en el 2 y como el 2 es positivo entonces significa que es mayor que cero. Los pares ordenados a partir de las intersecciones. Aquí en el 3, 0,3. Aquí en este 2, 2,0. ¿Por qué? Porque la intersección con x es el número, 0. Y la intersección con y es 0, el número. Entonces aquí tengo básicamente un ejemplo con el cual ustedes se van a enfocar para realizar esa última actividad del instrumento de medición, que es el que tenemos por acá. Entonces ya con eso ustedes podrían terminar de analizar cada uno de los ejercicios que tienen que determinar en este ejercicio gráfico. Por acá viene ya la rúbrica analítica, ejercicio por ejercicio, indicador por indicador, donde pueden determinar qué es lo que tienen que emplear en cada uno de ellos y lo que ustedes podrían llegar a obtener como calificación final. Bueno, muchachos, espero que este video les haya sido de utilidad y que de verdad pueda funcionarles para terminar el instrumento de una forma positiva. Les deseo los mayores éxitos posibles. Gracias, muchachos.